Primera de Juan, capítulo 1. Comunión con Dios. Capítulo 1, versículos 1 al 2. Leamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bien, el principio del que escribió Juan aquí en el versículo 1 y 2 no es lógicamente el principio de este mundo, y ni siquiera es el comienzo de la creación. No es el comienzo de la creación, más bien es el comienzo que hubo antes de que hubiera algo, cuando lo único que existía era realmente Dios. Juan entonces nos está llevando de regreso a ese tiempo en la eternidad pasada, para encontrarnos con aquel que era, según dice la Escritura, desde el principio. También se lee lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esto indica que este ser del que habla Juan es eterno, porque dice el que era desde el principio. Y vino a la tierra, y no solo Juan, sino otros más experimentaron personalmente a este ser eterno. Y el mismo Juan decía: no entregamos nada de oídas, nada por tradición, nada por conjetura, sino que hemos tenido la mayor certeza de todo lo que escribimos y predicamos. Ahora, la idea es que este sujeto eterno, del que habla Juan, ha sido oído de manera audible, visto físicamente, estudiado intensamente, cuando dice lo hemos contemplado, y tocado tangiblemente cuando dice palparon nuestras manos. Entonces, esta idea tendría enormes implicaciones para sus lectores. También dice el Verbo de vida. Y es que Juan identificó a este ser eternamente existente, que estuvo físicamente presente con Juan y con otros como el Verbo de vida. Este es el mismo Logos del que se habla en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Ahora, la idea del Logos, del verbo, era importante para Juan y para los mundos griego y judío de su época, pues para los judíos a menudo se hacía referencia a Dios como el verbo, porque sabían que Dios se revelaba perfectamente en su palabra. Por eso dice como el verbo, porque Él se revelaba perfectamente en su palabra. Y así lo referenciaban los judíos. Ahora, para los griegos, sus filósofos habían hablado durante siglos sobre el Logos, el cual era la base de la organización y de toda la inteligencia en el universo. En otras palabras, era el Logos la máxima razón que controla todas las cosas, a la cual los judíos se referían como el Verbo, porque para ellos era muy importante que la revelación viniera perfecta por su palabra. Dice, la vida fue manifestada. Esta vida fue manifestada, es decir, fue realmente física. Juan testificaba solemnemente como testigo ocular cuando dice, la hemos visto y testificamos. Testigo ocular se refiere a que lo había visto con sus ojos. Dice, la hemos visto y testificamos que este era el caso. Esto no era, como podemos ver, un cuento de hadas. No era una filosofía, una historia de esas que dicen, érase una vez. Esto era real y Juan nos lo cuenta como un testigo, volvemos a insistir, ocular más, un testigo ocular más de esta realidad. Dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Al llamar a Jesús la vida eterna, Juan recordaba las palabras de Jesús en Juan 5:26 y también repitió la idea al tiempo expresada en sus primeras palabras de esta carta, las cuales dicen que Jesús mismo es eterno y por tanto es Dios. Aquí es donde podemos decir que las personas son eternas, pero lo decimos con el entendimiento de que son eternos en el sentido futuro y nunca perecerán,
siendo inmortales según Juan 5:29. Sin embargo, la gente no es eterna en el sentido pasado, entendamos bien esto. Pues decir que algo es eterno en el sentido pasado es lo mismo que decir que es igual a Dios o a la palabra de Dios. Entonces las personas solo pueden ser eternas desde su nacimiento en adelante. El Señor, nuestro Dios, es eterno porque es eterno desde el pasado. Leemos, la cual estaba con el Padre. Esto se refiere a la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Había una relación eterna de amor y comunión entre el Padre y el Hijo. Jesús mismo al respecto se refirió a esto cuando dijo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice, la cual estaba con el Padre. Nuevamente, la palabra con que vemos aquí cuando dice con el Padre indica que este ser es eterno y es la vida eterna en sí misma. Es distinto del Padre, claro está. Digamos que Juan aquí recurre al entendimiento del Nuevo Testamento acerca de la Trinidad, que dice que un Dios existe como tres personas iguales y una, pero distintas en su persona. Ahora leamos el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este versículo la idea de la comunión es una de las ideas más importantes en esta carta de Juan. Es la palabra griega koinonía, comunión, koinonía, que habla de un compartir, una comunión, un vínculo común y una vida común. Es decir, habla de una relación de vivir, respirar y compartir amor con otra persona. Me refiero a comunión o a koinonía. Claro está que esta idea se vuelve casi abrumadora cuando se aplica a la relación que las almas creyentes mantienen con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pues todos los recursos de cada uno en la maravillosa relación están a disposición de los demás. Aquí tal es la gracia de nuestro Dios y de su Hijo. Me explico. En la comunión de dos seres, los recursos de cada uno están completamente a la disposición de los demás. Y entonces los recursos del Padre están a la disposición de su Hijo y viceversa. También leemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta declaración simple y audaz significa que uno puede tener una relación íntima con Dios. Esta idea realmente sorprendería a muchos de los lectores de Juan y también debería sorprendernos a nosotros. Al respecto, la mentalidad griega valoraba mucho la idea de la comunión, pero la comunión restringida a hombres con hombres. Así, la idea para ellos de una relación tan íntima con Dios era revolucionaria e increíble. Entonces, lo que podemos concluir es que cuando tengamos comunión con Jesús, seremos más como Él. Acá los discípulos podemos ver que no tuvieron esta estrecha comunión con Jesús cuando caminó con ellos por esta tierra. Me refiero a los apóstoles que caminaron con Él y también a sus discípulos. Más bien su verdadera comunión no fue creada por la cercanía material al Jesús material, sino más bien por una obra del Espíritu Santo, y esto después de la obra terminada por Jesús en la cruz. Por tanto, podemos estar seguros de poder entrar en la misma comunión con Dios en la que pudieron entrar los apóstoles a través del Espíritu de verdad. Me explico. Mientras ellos caminaron con Jesús, los apóstoles y los discípulos no pudieron tener esa comunión que tuvieron después de que el Señor murió en la cruz y les entregó su Santo Espíritu. Por eso dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta línea que leemos aquí, esta línea asegura que tenemos el potencial de una relación de vida compartida con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Asegura que tenemos ese potencial de la comunión, de la koinonía con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es como si el Padre y el Hijo estuvieran de acuerdo en dejarnos entrar en su misma relación de amor y compañerismo, en la relación que tienen ellos, claro está. Esta idea de una vida compartida es fundamental. Esto no significa que cuando Jesús entra en nuestra vida nos ayuda a hacer las mismas cosas y simplemente hacerlas mejor que antes. No nos ayudará a hacer las mismas cosas y hacerlas mejor que antes
cuando Jesús entra en nuestras vidas, pues realmente no agregamos a Jesús a nuestra vida, sino que entramos en una relación de vida compartida con Jesús. Me refiero a comunión o coinonía. En otras palabras, compartimos nuestra vida con Él y Él comparte su vida con nosotros. También dice para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Podemos pensar que es curioso que Juan considere primero la comunión con el pueblo de Dios, pero así es como las personas llegan a experimentar una relación con Dios, pues primero encuentran a Dios a través de las relaciones con el pueblo de Dios. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El resultado de la comunión es plenitud de gozo. Este gozo es, en otras palabras, un sentido permanente de optimismo y alegría basado en Dios. El gozo es un sentido de optimismo y de alegría, pero basado en Dios. En contraposición a esto, la felicidad es un sentido de optimismo y alegría basado en las circunstancias materiales. O sea, la diferencia entre gozo y felicidad es que el gozo se basa en Dios y la felicidad se basa en las cosas o circunstancias materiales. Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. La plenitud del gozo es ciertamente posible para el cristiano, pero de ninguna manera es segura para el cristiano. Pues el gozo del cristiano es importante, pero es atacado en muchos frentes. Las circunstancias externas, los estados de ánimo y las emociones o el pecado pueden quitarnos el gozo. Sin embargo, el gozo del cristiano no se encuentra en las cosas de este mundo, dejemos claro esto. Por muy buenas que sean las cosas de este mundo, el gozo del cristiano no está allí, pues ese gozo es un sentido permanente de optimismo y alegría, pero basado en Dios. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esta es una afirmación de autoridad, la que aquí se hace, pues este es el mensaje de Dios acerca de Él mismo, cuando dice que hemos oído de Él, y que Juan ahora nos revela, cuando dice y os anunciamos, lo que nos lleva a pensar que no podemos tener confianza en nuestras propias opiniones o ideas acerca de Dios, a menos que éstas estén fundamentadas genuinamente en lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. No podemos confiar en nuestras propias opiniones o en nuestras ideas acerca de Dios, porque todo esto debe estar fundamentado en su palabra. De lo contrario, pasarían a ser falsas. Se lee, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Debemos comenzar nuestra comprensión de Dios aquí. Juan declara esto con el simple entendimiento de que Dios mismo es luz. Y en la luz, por definición, no hay tinieblas, porque para que haya tinieblas debe haber ausencia de luz. Entonces, como Dios es luz, siempre habrá ausencia de tinieblas. Otra forma de decir que Dios es perfecto es decir que Dios es luz. Por lo tanto, si hay un problema con nuestra comunión con Dios, será nuestra culpa. Y no es culpa de Dios porque no hay pecado ni tinieblas en Él, puesto que Él es luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Repito, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Acá Juan primero trata con una afirmación falsa de comunión. O sea, digamos que con base en esto entendemos que es posible que algunos afirmen tener una relación con Dios que no tienen. Esto sería una falsa comunión con Dios, pues algunos afirman tener una relación con Dios que no poseen. También podemos decir que es posible que alguien piense en una relación con Dios que no tiene. O sea, los primeros afirman tener una relación con Dios que no la tienen, y otros piensan en una relación con Dios pero no la tienen. Así muchos cristianos desconocen su verdadera condición, pues saben que son salvos, han experimentado la conversión y se han arrepentido en algún momento de su vida. Sin embargo, no viven en verdadera comunión con Dios. Y andamos en tinieblas, dice este versículo. Juan habla de andar en tinieblas indicando un patrón de vida. Esto no habla de un lapso ocasional,
sino más bien de un estilo de vida de tinieblas. O sea, no es algo que pasa de cuando en vez que se anda en tinieblas, sino que ya sería un estilo de vida de tinieblas, de lo cual habla Juan. Leemos: mentimos y no practicamos la verdad. Pues bien, no hay ningunas tinieblas en Dios, según 1 de Juan 1:5. Por lo tanto, si uno afirma estar en comunión con Dios, o sea, en una relación común, pues podemos decir en una relación de interés también y participación con el Señor, pero anda en tinieblas, no es una afirmación veraz. La cuestión aquí es comunión, no salvación. El cristiano que anda temporalmente en tinieblas todavía es salvo, pero no está en comunión con Dios. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos unos con otros comunión, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice: pero si andamos en la luz. Esto significa andar en una vida generalmente obediente, sin albergar pecados conocidos o resistir la convicción del Espíritu Santo en un punto en particular. Generalmente debemos obedecer en la vida y no resistir la convicción del Espíritu Santo. Bueno, el mensaje de Juan aquí en este versículo significa que es posible andar en la luz y sin necesidad de ser perfectos. Y sabemos que en este lado de la eternidad, hablo aquí en nuestra vida, la perfección sin pecado no es posible, porque siempre vamos a pecar. Sin embargo, todavía podemos andar en la luz. Es por esto que Juan se refiere entonces a la obediencia perfecta para poder andar en luz. Dice: como Él está en luz. Ya que Dios es luz, cuando andamos en la luz andamos donde Él está. Y así naturalmente estaríamos juntos a Él en una comunión íntima. También dice: tenemos comunión unos con otros. Hubiéramos esperado que Juan dijera: tenemos comunión con Dios. Eso es cierto. Pero ya en la idea de andar junto a Dios en la luz, Juan también quiere dejar en claro que los hermanos cristianos que andan en la luz disfrutan de la comunión entre ellos. O sea, más bien Juan se refiere a la comunión unos con otros. Y claro está, si tenemos comunión con Dios, pues vamos a tener comunión unos con otros. Esto nos lleva a una idea importante, y es que si no tenemos comunión unos con otros, entonces una de las partes o ambas partes no están andando en luz. Pues dos cristianos que están en una relación correcta con Dios también estarán naturalmente en una relación correcta entre sí. Dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Conforme andamos en la luz también disfrutamos de la limpieza continua de Jesús. Esta es otra indicación de que Juan no se refiere a la perfección sin pecado con la frase andamos en la luz, no. Lo cierto del caso es que necesitamos una limpieza continua porque la Biblia dice que continuamente pecamos y estamos destituidos por tanto de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Se lee la sangre de Jesucristo. Esta limpieza continua es nuestra por la sangre de Jesucristo. Esto, claro está, no se refiere a las gotas reales de su sangre, sino a su muerte literal en nuestro lugar y a la ira del Padre que Él soportó en nuestro nombre. Es por eso que la muerte y la sangre de Jesucristo pagaron la pena por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, la obra de Jesús en la cruz no solo trata con la culpa del pecado que podría enviarnos al infierno, sino que también trata con la mancha del pecado que obstaculiza nuestra relación continua con Dios. Por tanto, necesitamos acercarnos a Dios a menudo con la sencilla súplica: límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús. Dice: de todo pecado. Podemos ser limpiados por la sangre de Jesús de todo pecado. El pecado que heredamos de Adán, el pecado que cometimos cuando éramos niños, los pecados de nuestro crecimiento. En fin, todo pecado puede ser limpiado por la sangre o, por decirlo así, por la muerte de Jesús. Al respecto, podríamos decir que el único pecado que no puede ser limpiado por la sangre de Jesús es el de pecado de continuar rechazando esa sangre como pago por el pecado. Versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso,
y su palabra no está en nosotros. Juan hasta aquí ha introducido con fuerza las ideas de caminar en la luz y ser limpiados del pecado. Pero este mismo Juan ni por un momento creía que un cristiano puede llegar a ser perfecto sin pecado. Si pensamos esto de nosotros mismos, pues nos engañamos a nosotros mismos. Y decir esto de nosotros mismos es mentir, y entonces la verdad no está en nosotros. Si decimos que somos perfectos sin pecado, entonces la verdad no estará en nosotros. Pues decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso, porque la gracia y la misericordia de Dios se extiende a los pecadores, no a los que cometen errores. Esta gracia y la misericordia de Dios es para los pecadores, no a los que, entre comillas, cometieron un error, ni a las personas que dicen, entre comillas, simplemente soy un humano, o dicen, nadie es perfecto. Es los que dicen, bueno, no importa, cometí un error, o simplemente soy un humano, o entiendan, nadie es perfecto. Sino que esta gracia y misericordia de Dios se extiende a los pecadores confesos. Por tanto, necesitamos darnos cuenta de la victoria y el perdón que proviene de decir, soy un pecador, incluso un gran pecador, pero tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Ahora, si confesamos nuestros pecados, aunque el pecado está presente, no tiene por qué ser un obstáculo para nuestra relación con Dios. Sí, así dice la palabra, si confesamos nuestros pecados. Y esto nos indica que aunque el pecado esté presente, no tiene por qué ser un obstáculo para nuestra relación con Dios, pues podemos encontrar una limpieza completa de toda maldad al confesar nuestros pecados. Ahora, la palabra confesar significa decir lo mismo que. Así que cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Confesamos traduce un verbo en tiempo presente. El significado es que debemos seguir confesando nuestro pecado. En lugar de referirnos a una confesión de pecado, de una vez por todas, en nuestra conversión o bautismo, pues nuestros pecados no son perdonados porque los confesamos, sino que somos perdonados porque nuestro castigo fue puesto sobre Jesús y así somos limpiados por su sangre. Entonces la confesión no es de una vez por todas, sino que debemos estar confesando y confesando para ser limpiados por su sangre. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Debido a la obra de Jesús, la justicia de Dios es nuestra amiga, asegurando que seremos perdonados porque Jesús pagó la pena por nuestro pecado. Y es que Dios está siendo fiel y justo al perdonarnos a la luz de Jesús. Entonces, la promesa de 1 de Juan 1:9 no debería llevarnos al pecado diciendo, seguiré adelante y pecaré porque Dios me perdonará, ya que cada pecado lleva consigo su propia medida de ira. Cada pecado que cometemos se suma a la agonía de Jesús en la cruz. Entonces, no podemos seguir pecando pensando que Jesús nos perdonará, sino que debemos dolernos de cada pecado que cometemos, porque este pecado se suma a la agonía de Jesús en la cruz. Y esto debe dolernos. Finalmente, vale aclarar que no hay evidencia más segura de que una persona está fuera de comunión con Dios que el que alguien contemple o cometa un pecado con la idea de puedo pedir perdón más tarde, dado que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Podemos estar seguros de que la persona que comete pecado con esta idea no está en comunión con Dios y por tanto anda en tinieblas. Finalmente dice si decimos que no tenemos pecado. Bien, si negamos la presencia del pecado nos engañamos a nosotros mismos y negamos la palabra de Dios. Sin embargo, aunque el pecado siempre está presente, también lo está su remedio. Por lo tanto, el pecado nunca debe ser un obstáculo para nuestra relación con Dios. Para terminar, podemos decir que la frase «su palabra no está en nosotros» está relacionada directamente con la idea de que Jesús es el verbo de vida, ya que si nos negamos a ver el pecado que está en nosotros, mostramos que Jesús mismo, a través de su palabra, no está en nosotros. Amén. Oremos. Buen Padre y Dios, nos inclinamos y postramos ante ti en este día para, ante todo, darte gracias
por todos los favores que recibimos de ti en nuestra vida, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada día para nosotros. Después de esto queremos pedirte perdón por nuestras faltas, porque pecamos, Señor, diariamente y muy a menudo. Señor, perdónanos y lávanos con tu sangre. Por tu muerte en la cruz te rogamos que nos perdones. Y en tercer y último lugar queremos alabarte, bendecirte y adorarte porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo. Porque, Señor, tú nos has escrito, Señor, en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, amado Dios, porque tú eres el verbo de vida, tú eres el Logos, Señor. Tú eres la vida manifestada, Padre, a nosotros como la palabra eterna, porque tu vida estaba siempre junto al Padre, Señor, y porque nos has hecho eternos de aquí en adelante. Tu relación con el Hijo, Señor, ha sido de siempre y tú nos has dado la oportunidad de entrar en esa relación. Y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, y por eso te anunciamos, amado Dios, por esa gran coinonía que tenemos contigo, pues nuestra relación contigo es de vida. Respiramos contigo y compartimos el amor contigo, Señor. Nuestra relación es de almas creyentes que mantienen una coinonía con el Padre y con el Hijo, pues tal es la gracia de nuestro Dios y de su Hijo. Señor, gracias por tal comunión, porque cuando tengamos comunión con tu Hijo Jesús seremos más como Él. Señor, recordamos que tus apóstoles y tus discípulos no tuvieron comunión, Señor, hasta que esta comunión fue dada por una obra del Espíritu Santo, después de la obra terminada por nuestro Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, podemos estar seguros de poder entrar en esa misma comunión contigo, en la que pudieron entrar los apóstoles a través del Espíritu de verdad, pues nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Señor. Es una relación de vida compartida con tu Padre y contigo, Señor Jesús. Esa vida compartida es fundamental para nosotros, Señor, pues no agregamos a Jesús a nuestra vida, Señor, para hacer las cosas mejor que antes o para que tú hagas mejores cosas por nosotros, sino que entramos en una relación de vida compartida contigo, Señor, para que tú también compartas tu vida con nosotros, Señor. Santifícanos, Señor. Límpianos de todo pecado y llénanos de ese gozo, que es un sentido permanente de optimismo y alegría, pero basado en ti, Señor. No nos conformamos con la felicidad, porque ese es un optimismo y alegría basado en las cosas materiales, Señor. Que tu gozo sea cumplido en nosotros de una manera segura, Señor. Que las circunstancias externas, los estados de ánimo y las emociones o el pecado no nos quiten el gozo, Señor. Tú eres luz y este es el mensaje que anunciamos, que en ti no hay tinieblas, amado Dios, porque tú eres en ti mismo luz, y por definición en ti no hay tinieblas, porque para que haya tinieblas debe haber ausencia de luz, y otra forma de decir que tú eres perfecto es decir que tú eres la luz. Si vamos a tener problemas en la comunión y en la coinonía contigo, será nuestra culpa, no será culpa de nuestro Padre, porque no hay pecado ni tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Señor, que no afirmemos tener una relación contigo que no tenemos, ni siquiera que pensemos en una relación que no tenemos. Señor, debemos saber que somos salvos y que hemos experimentado la conversión y que nos hemos arrepentido en algún momento de nuestra vida, pero que tengamos al mismo tiempo comunión contigo, Señor. Que no andemos en tinieblas como un estilo de vida, sino que inmediatamente entremos en las tinieblas, salgamos de ellas, Señor. Tú eres luz, Señor. Tú eres santo, Padre, que siempre estemos en comunión contigo, amado Dios. Que no alberguemos pecados conocidos o resistamos a la convicción de tu Santo Espíritu, Señor. Que no sea para nosotros posible andar en la luz
sin tener esa perfección sin pecado, porque eso no es posible, sino que solo nos apeguemos a la obediencia perfecta a tu palabra. Porque cuando andamos en la luz, andamos donde tú estás, Señor, y así tenemos comunión unos con otros, pues andamos en la luz. Pues la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Y así gozamos y disfrutamos de la limpieza continua de Jesús, porque andamos en luz. La perfección sin pecado es imposible, Señor, aquí en la tierra, en este lado de la eternidad. Pero, Señor, podemos apegarnos a la obediencia perfecta, en donde tu sangre, Señor, en donde la muerte tuya y la ira que el Padre descargó sobre ti, Señor, en nuestro nombre nos limpian de todo pecado. Es por eso que la muerte y la sangre de Jesucristo pagaron la pena por todos nuestros pecados, y esos pecados pasados, presentes y futuros. Y es que tu obra, Señor, no solo trata con la culpa del pecado que podría enviarnos al infierno, sino que también trata con la mancha del pecado que obstaculiza nuestra relación continua contigo. Así que límpianos siempre con tu muerte y con tu sangre, Jesús. Con tu muerte en la cruz, límpianos de todo pecado, Señor, del pecado que heredamos de Adán, del pecado que cometimos cuando éramos niños, de los pecados de nuestro crecimiento, porque todo pecado puede ser limpiado por tu sangre, o por decirlo así, por tu muerte en la cruz. Que quede bien claro para nosotros que el único pecado que no puede ser limpiado por tu sangre es el de continuar rechazando esa sangre como pago por el pecado. Amado Dios, debemos caminar en luz y ser limpios, Señor. No nos engañemos a nosotros mismos, amado Dios, diciendo que no tenemos pecado, porque así la verdad no estará en nosotros. Señor, porque la gracia y la misericordia de Dios se extiende a los pecadores, no a los que dicen que simplemente cometen errores, que simplemente son humanos o que no son perfectos, sino a los pecadores confesos, a los que confiesan el pecado delante de ti, a los que lo hacemos, Señor. A los que decimos soy un pecador, incluso un gran pecador, pero tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Señor, aunque el pecado está presente en nuestras vidas, no tiene por qué ser un obstáculo para nuestra relación con Dios, pues podemos encontrar una limpieza completa y de toda maldad al confesar nuestros pecados. Señor, confesando nuestros pecados, decimos lo mismo que tú dices acerca de nuestro pecado, Señor, y tenemos que seguir confesándolo una y otra vez. No puede ser de una vez por todas, Señor, sino que somos perdonados porque nuestro castigo fue puesto sobre Jesús, cuando confesamos continuamente nuestros pecados, y así somos limpiados por su sangre. Tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos. Tu justicia es nuestra amiga, Señor. Y es que tú, Padre, estás siendo fiel y justo para perdonarnos a la luz de Jesús. Señor, que cada pecado que nosotros cometamos se sume a la agonía de tu Hijo, Padre, de tu Hijo Jesús en la cruz, para que nos duela pecar, Señor, y nos arrepintamos, Señor, de volver a cometer esos pecados. Señor, que nunca digamos voy a pecar y puedo pedir perdón más tarde, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces no andaremos en luz. Señor, si negamos la presencia del pecado en nuestra vida, nos engañamos a nosotros mismos y negamos la palabra de Dios. Sin embargo, aunque el pecado siempre está presente, también lo está su remedio. Por lo tanto, el pecado nunca debe ser un obstáculo para nuestra relación contigo, amado Dios. Tu palabra está en nosotros, porque tú eres Jesús, el Verbo de vida. Amén. Señor, límpianos, santifícanos, bendícenos y protégenos. Señor, que confesemos siempre nuestros pecados delante de ti, porque tú eres luz, Señor. Necesitamos tu luz para que las tinieblas sean evacuadas de nuestra vida. Te necesitamos a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Te necesitamos como un humano necesita el agua para vivir. Señor, como un sobreviviente necesita el alimento para vivir, así te necesitamos desesperadamente en nuestra vida, porque tu justicia, Señor, nos perdona y nos limpia y nos corrige, Señor, cada día.
Llévanos a la obediencia perfecta, amado Dios, porque no podemos vivir y ser perfectos sin pecado, pero acercarnos a tu obediencia sí podemos, y así seremos perfeccionados. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo imploramos de rodillas. Amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén.